Buenas noches, mi nombre es Wendy Ortiz y hoy les voy a hablar sobre la teoría de la lubricación, fundamentos y aplicaciones. Bienvenidos a esta presentación sobre la teoría de la lubricación, un campo fundamental de la ingeniería mecánica. La lubricación es esencial para reducir la fricción y el desgaste entre superficies en movimientos relativos, prolongando la vida útil de los componentes mecánicos y mejorando la eficiencia energética de los sistemas. La teoría de los lubricantes. La teoría de los lubricantes, tribología, empieza explicando que la lubricación es interponer un agente lubricador entre dos elementos en contacto con un determinado movimiento relativo entre lubricantes. Tiene como objetivo reducir el rozamiento y la temperatura de los elementos en contacto. Tribología 1. La tribología es la ciencia y tecnología que estudia los sistemas en movimiento y en contacto mutuo. En su inicio, la tribología solo comprendía el estudio de la fricción, los tribos, fricción, logos, sentidos. En la actualidad, esta ciencia comprende el estudio no solamente de la fricción, sino de la lubricación, el desgaste y otros puntos relacionados con la vida útil de los equipos como la ingeniería, física, química, metalúrgica, etcétera. El propósito de la lubricación es imponer un agente lubricador entre dos elementos en contacto con un determinado movimiento relativo. Este lubricante tiene como objetivo reducir el rozamiento y la temperatura de los elementos en contacto. Si este lubricante se renueva constantemente, como se verá más adelante, favorecerá en el refrigeramiento del sistema. Pérdidas mecánicas. Las pérdidas mecánicas se desglosan en tres puntos: pérdidas por fricción, pérdida por bombeo y pérdida por accionamiento de elementos auxiliares. La pérdida de fricción nos habla que mencionadas en el punto uno y el objetivo de la investigación por la tribología, estas son debido al rozamiento entre elementos o superficies móviles. La de bombeo son pérdidas accionadas a los procesos de renovación, de carga, admisiones o escapes, y la pérdida de accionamiento por elementos auxiliares nos habla que son todos los componentes ligados al buen funcionamiento del motor, la base, la bomba, el agua, el aceite, el alternador. También vamos a encontrar la pérdida de fricción en el motor. La pérdida más notable por rozamiento en un motor se produce en lo siguiente: cojinete, postón o segmento y distribución. ¿Qué nos habla la primera? Las fuerzas que actúan sobre estas cojinetes varían en función de la carga, inercialmente la presión y los gases. Estas pérdidas se suponen que son del 20%, menos el 30% en pérdidas totales por la fricción. Por el segmento es el rozamiento asociado al conjunto de pistón-segmento contra las paredes del cilindro, y se supone que son unas pérdidas entre el 50 y menos del 70% de las pérdidas totales por fricción. En el conjunto de pistón-cemento actúan una serie de fuerzas que influyen directamente de la fricción. Está la tensión elástica por los segmentos, la fricción enrijecida y la inercial. Y la distribución nos habla que una vez el funcionamiento del tren de la distribución está sometido a unas cargas proporcionales al régimen del giro. A bajo régimen de las cargas son ejercidas por muelles de las válvulas, mientras que al alto régimen predominan las cargas inerciales. Las pérdidas de este sistema son entre un 10 menos un 20%. Los objetivos generales de los lubricantes son los siguientes: reducir el rozamiento directo entre superficies o elementos en movimiento para aumentar la vida útil de dichos elementos y prevenir su desgaste prematuro. También nos habla que disminuye la temperatura de funcionamiento de los elementos en movimientos, actúa como disipador de calor. Por una parte, evita el calentamiento y también pasa posteriormente en componentes, y por otras partes absorbiendo el calor, y también puede ser posteriormente en intercambiando la atmósfera. También nos dice, pues un poco aquí en la presentación,
que una de las funciones que se deben cumplir en los lubricantes en los motores es refrigerar los elementos, evitando dilataciones o deformaciones fuera de las tolerancias, soportar las elevadas temperaturas del funcionamiento del motor, soportar las cargas y esfuerzos a los que están sometidos sin ser desplazados, reduciendo las vibraciones, choques y ruidos entre las piezas. Principios básicos de la lubricación. Se encuentra la reducción de la fricción, disipación de calor, eliminación de contaminantes y protección contra el desgaste. La eliminación de contaminantes nos habla que son lubricantes que pueden arrastrar películas y residuos manteniendo la superficie limpia. La disipación de calor nos habla que son lubricantes que actúan como medio de transferencia térmica. Cuando hablamos térmica nos vamos al significado, al término de calor, ayudando a mantener temperaturas de operaciones adecuadas. Reducción de la fricción. La lubricación disminuye la resistencia al movimiento entre la superficie y el contacto, minimizando las pérdidas de energía. Protección contra el desgaste. La capa de lubricante separa la superficie reduciendo el contacto directo y el desgaste entre el mecánico. Régimen de lubricación. Nos encontramos en la 3 con la lubricación elasto-hidrodinámica, la 4 la lubricación hidrodinámica, la 2 la mixta y la 1 la límite. La 3 nos habla que se produce en contactos no conforme como engranaje o rodamiento la presión del lubricante deforma elásticamente las superficies, creando una película delgada pero efectiva. La 4 nos habla, las superficies están completamente separadas por una película. Como lubricantes es el régimen ideal, como mínima fricción y el desgaste. La lubricación límite nos habla que ocurre cuando la capa de lubricante es muy delgada y hay un contacto directo entre las asperezas de la superficie. Es común en condiciones de altas cargas y velocidad. Y la lubricación mixta es un régimen intermediario donde consiste en zonas de lubricación límites y zonas de lubricación hidrodinámica que se presentan durante el arranque o parada de las máquinas. Tipos de lubricaciones y sus propiedades. Lubricación líquidos, lubricantes sólidos y las grasas. En los lubricantes líquidos encontramos que son los más comunes, son los aceites, minerales y sintéticos, ofrecen excelente capacidad de flujo y transparencia de calor. Sus propiedades claves incluyen la viscosidad, el índice de viscosidad y el punto de fluidez. Lubricantes sólidos, como el grafito o el disulfuro o el molibdeno, son útiles en condiciones extremas de temperatura o presión proporcional, baja fricción y alta resistencia al desgaste en aplicaciones donde los lubricantes líquidos no son adecuados. Las grasas consisten en aceites lubricantes dispersos en un aspirante. Ofrecen buena adherencia y sellado, ideal para aplicaciones donde el aceite podría escapar. Sus propiedades incluyen la resistencia, el punto de goteo y la resistencia al agua. Aplicaciones prácticas de la lubricación. Nos encontramos con cuatro. Está la maquinaria industrial, la industria automotriz, la aeronáutica y la electrónica. La electrónica nos habla que son usos de lubricantes de presión de discos duros y mecanismos electrónicos para el mantenimiento del rendimiento suave y silencioso de sus equipos. Maquinaria industrial nos habla que son aplicaciones de rodamientos, compresores y sistemas hidráulicos, como por decir un bobcat, un montacarga, que nos ayuda a mantener la productividad y reducir el tiempo de inactividad. Industria automotriz nos habla que son lubricaciones de motores, transmisiones y sistemas de dirección para reducir el desgaste y mejorar la eficiencia del combustible. Y la aeronáutica nos habla que son lubricantes especializados para motores de aviones y componentes de aeronaves capaces de soportar condiciones extremas de temperatura y presión. Por último, tenemos los avances y los futuros de la lubricación, nanotecnología, lubricantes ecológicos. En la nanotecnología nos habla que es el desarrollo de los nanolubricantes como propiedades mejoradas de reducción de fricción y resistencia al desgaste. La 2 nos habla que son investigaciones en lubricantes biodegradables y derivados de fuentes renovables para reducir el impacto ambiental.
La 3 nos habla que son lubricaciones inteligentes, sistemas de monitoreo en tiempo real y lubricaciones adaptivas basadas en condiciones de operación. Y la 4 que es la tribología computacional, que nos habla que son usos de simulaciones avanzadas para optimizar el diseño de superficie y la selección de los lubricantes. Estos avances prometen mejorar significativamente la eficiencia energética, los componentes y la sostenibilidad de diversas aplicaciones industriales. Ahora hablaremos sobre los tipos de lubricación. Los diferentes tipos de lubricación se clasifican en función del desplazamiento de lubricantes por el sistema o elementos. Está la estática, está la dinámica, está el varpoteo y vamos a hablar un poco sobre la estática. Como el propio título establece, este tipo de lubricaciones se da de elementos donde el lubricante no se desplaza, es estático. Con estos casos suelen usarse grasas semisólidas, se forman en conjunto con el propio mecanismo. Un ejemplo claro de este tipo de lubricación serían los rodamientos. Ahora vamos con la dinámica. Los lubricantes dinámicos establecen que son precisos de que el lubricante desarrolla un movimiento dentro de este grupo. Se encuentran diferentes categorías en función de tipos de movimientos y los barboteos. Este tipo de lubricación utiliza el propio mecanismo para impulsar el aceite sobre los elementos en ocasiones, como se aprecia en el dibujo, que es un barboteo, es unos impulsadores denominados cucharillas. Este sistema se utiliza en pequeños motores que funcionan a bajo régimen, ya que no puede ser una lubricación muy precisa, no tolera grandes cargas sobre el tren alternativo, por lo que no es de un uso muy común en las industrias. Ahora hablaremos sobre los aceites lubricantes líquidos. Este tipo de lubricante, generalmente llamado y conocido como tal en la industria, aceites lubricantes, son aceites multiusos y están divididos en cuatro subgrupos: aceites minerales obtenidos de la destilación fraccionada del petróleo, aceite vegetal y animal obtenido del lino, algodón, oliva, y está también el aceite compuesto, mezcla de los dos anteriores, y el aceite sintético, que está compuesto por sustancias líquidas lubricantes obtenidas por procedimientos químicos. Los lubricantes sólidos nos hablan más que todo que son lubricantes utilizados cuando las piezas han de funcionar a temperaturas muy extremas. La presentación sólida de lubricantes comunes son las siguientes que les voy a mencionar: los talcos, los grafitos, aleaciones y polvorizados. Lubricantes semisólidos. Los lubricantes semisólidos son también conocidos como grasas o engrasantes. Generalmente, de esta forma, las grasas son dispersiones de aceite de jabón, son usados para lubricar imposibles de engrasar con aceite, bien por falta de condiciones para su retención. Está la grasa sódicas, la grasa de aluminio, la albario, la litio y la cálcica.